doblará toda rodilla, Padre amado. Ante ti toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y hoy, Señor, estamos en este lugar para bendecirte, para adorarte, para escuchar tus palabras y honrarte, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Nuestra vida, Señor, el propósito de nuestra vida es darte a ti la gloria, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada siempre la gloria, mi Dios. Te rogamos que hoy puedas glorificar tu santo nombre, Padre. Señor, glorifica tu nombre. Glorifica, Señor, la obra de Cristo. Oh, Santo Dios, abre nuestro entendimiento, mi Dios. Abre nuestro entendimiento en esta hora. Y que tú, solo tú seas exaltado, Padre bueno. Te lo rogamos con todo nuestro ser, amantísimo Señor. Ayúdanos hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús lo pedimos. Ayúdanos, Señor, y háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Puedes sentarte, hermano. Buenos días. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué alegría verlos en esta mañana, en este lugar, amados hermanos, y que el Señor pueda hoy glorificar su santo y precioso nombre. Amén. Para aquellos que nos visitan, quiero que sepan que están en una iglesia que ama a Dios, que se somete a su palabra y que lo buscamos con todas nuestras fuerzas, sabiendo que nuestra vida depende solamente de Él. Amén. Vamos a continuar, hermanos, lo que hemos estado viendo, y como siempre, hermanos, ruego a los hermanos que podamos poner toda nuestra atención. Si fuese de un motivo pues de fuerza mayor que tengan que estar allá atrás yendo al baño, tengan toda la libertad. Si no es un motivo de fuerza mayor, por favor, concentrémonos, porque vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿ok? No es la palabra del pastor Samuel. Si fuera mi palabra no importa, pero es la palabra de Dios y merece respeto. Amén, hermanos. Así que vamos a comenzar. Les pregunto, ¿me pueden levantar la mano quienes estuvieron aquí la semana pasada? Wow, la mayoría. Varios no estuvieron. Les recomiendo que se pongan al día. Para los hermanos que estuvimos aquí la semana pasada, yo solo quiero recordarles de qué se trataba, qué es lo que estábamos viendo. La semana pasada vimos inicialmente la historia de aquellos dos personajes que estaban rumbo de Jerusalén a Emaús después de la Pascua, ya que al Señor Jesucristo lo habían crucificado, había sido muerto por los romanos. Y estas dos personas, hermanos, ellos tenían la confianza de que Jesús era el Mesías. Y entonces, de regreso a su casa en Emaús, en aproximadamente 3 horas de camino, caminando, ellos iban muy tristes. Ellos iban desconsolados porque su fe estaba en Cristo Jesús, pero ya no está. Y es más, aparentemente habían rumores que habían robado su cuerpo de la tumba. Y en medio de ese recorrido, solo quiero recordarte, se aparece un forastero y que se pega con ellos, aparentemente con el motivo de ir a Emaús. Pero ellos no sabían que ese forastero era el mismo Cristo Jesús resucitado. Él todavía no se los revela. Y en medio de ese recorrido, el Señor Jesús les dice unas palabras, las cuales yo creo que fueron el inicio de todo lo que estamos viendo. Están en pantalla. En Lucas 24:25 dice así, el forastero hablándole a estas personas, y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Entonces ese fue el verso que inició todo lo que estamos viendo, porque en realidad eso es exactamente lo que estamos haciendo, o por lo menos es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando, hermanos, de seguir ese mismo recorrido que el Señor estuvo con ellos explicándoles lo que la ley, los salmos y los profetas decían de Él. Eso es lo que estamos tratando de hacer. En otras palabras, estamos tratando de buscar la imagen de Jesús en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Esto es el Antiguo Testamento, ya que de esta manera después vemos que el Señor les abre el entendimiento de que todas las escrituras estaban diciendo que lo que le pasó a Jesús de Nazaret no era una coincidencia, era el plan determinado por Dios, escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, eso fue lo que comenzamos a analizar la semana pasada. Inicialmente, porque venimos en una secuencia, empezamos a estudiar lo que Génesis dice de Jesús. Para aquellos que de pronto nunca se imaginaron que el Antiguo Testamento y sobre todo Génesis hablaba de Jesús, la semana pasada comenzamos a ver algunas fichitas del rompecabezas y comenzaron a abrirse nuestro entendimiento, y llegamos a la conclusión que Cristo Jesús, desde la tercera página de la Biblia en Génesis, allí aparece. Mucho antes de que existiera la ley, hermano, los profetas, el pueblo de Israel, el tabernáculo, mucho antes de que existiera todo eso, Jesús estaba en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y en ese momento, hermano, algo muy interesante, porque en la tercera página de su Biblia, hermano, como consecuencia al pecado del hombre, ahí vemos la primera promesa que Dios le da a la humanidad. Y es una de las promesas más importantes de todas. ¿Alguien se recuerda cuál era esa promesa? En consecuencia del pecado del hombre, la promesa era sencilla. Exactamente, que en algún momento, no les dijo cuándo, solo les dijo, en algún momento de la simiente, de la descendencia de la mujer, vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, o sea, Satanás. Esa era la promesa, ¿sí o no? También parte de la promesa, y lo vimos la semana pasada, es que esta serpiente heriría al hijo de la mujer con gran dolor, pero al final el hijo de la mujer aplastaría a la serpiente. Comenzamos a ver la semana pasada cómo Dios de alguna forma ilustró desde el principio que la redención no funciona con ninguna hoja de higuera que el hombre quiera usar como para tapar su desnudez, su vergüenza, sino que lo único que podía y puede tapar al hombre de su vergüenza, hermano, es la sangre de un inocente pagando por un culpable. Eso fue más o menos lo que vimos la semana pasada. Lo último que vimos fue que comencé a mostrarles otras pequeñas fichitas para que ustedes la vieran en su casa, solo en el libro de Génesis, de cómo podemos encontrar a Cristo. La última que vimos fue la vida de José. ¿Se recuerdan de José, lo que mencionamos de José? Lo que vimos en José al final de Génesis, hermano, es que este era el hijo amado que fue vendido por sus hermanos y después fue exaltado a la derecha del gran rey. Y desde ese lugar estaba dispuesto a salvar a los mismos que lo habían traicionado a sus hermanos. ¿Se recuerdan? Eso fue la última fichita del panorama que vimos en Génesis la semana pasada. Entonces hasta ahí vamos, hermanos. Prácticamente dimos un salto desde Génesis 3:15 y ya estamos al final de Génesis. Y como quedamos la vez pasada, ahora vamos a entrar a buscar a Jesús en el libro de Éxodo. Antes de entrar, yo quiero que sepas más o menos qué es lo que estaba pasando, porque lo hermoso de estudiar el Antiguo Testamento de esta forma es que nos vamos a dar cuenta que todo tiene un mismo hilo de pensamiento, hermano. Todo, desde Génesis hasta Mateo, todo tiene un hilo igual de pensamiento. Pero tengan claro esto: la promesa de Génesis 3:15, esa es la principal. Lo que el Señor va a hacer a través de los otros 38 libros del Antiguo Testamento es mostrar un poquito más de claridad. O sea, va a dejar más detalles de las características de que tendría que tener el hijo de la simiente, de la mujer, ¿se recuerdan? Pero Génesis 3:15 es la base fundamental de todo, ¿ok? Entonces, volvamos a la historia para entrar a Éxodo.
Amados hermanos, en ese tiempo la familia de José, cuando él ya está gobernando a la derecha del faraón, en ese tiempo era de aproximadamente 70 a 75 personas. Era una familia grande, pero ese era más o menos el número. Y esas personas, la familia de José, llegaron a vivir a Egipto al cuidado de José. Ellos estuvieron viviendo ahí algunos buenos años, llenos de alegría, llenos de paz, hasta que sucede algo que cambió todo para esa hermosa familia. Lo que sucedió es que José murió. Entonces José murió, y claro, la Biblia nos dice que el nuevo faraón no conocía a la historia de José. Obviamente no conocía a la familia de José. En otras palabras, hermanos, el favor que el faraón que le había dado a José se había desaparecido. Y yo solo una cosa clara para aquellos nuevos en la fe: cuando en la Biblia encontramos que el faraón aquí hizo, y después pasamos varias páginas y dice que este faraón murió, y aparece otro faraón, y uno dice, pero ¿cuántos faraones? No, hermano, es que faraón era el nombre que se le daba al gobernante de Egipto, ¿ok? No es de que era el nombre de la persona. El faraón era el gobernante absoluto, como quien dice el único. ¿Cómo es? El gran mandatario. Ese era el título que se le daba a faraón. Solo quería aclarar eso. Entonces, el nuevo faraón, hermano, no le debía ningún favor a la familia de José, y todo comenzó a cambiar. En ese tiempo la familia de José llegó a ser muy numerosa. Ya no eran los 70, 75 del inicio. Hermano, creció muchísimo, miles y miles de personas. Y dice la Biblia, amado hermano, de que el nuevo faraón cambió completamente con ellos. Hermanos, el mismo lugar donde la familia de José llegó inicialmente para obtener una gran bendición, para tener un refugio por el hambre que acosaba toda esa tierra, ese mismo lugar, hermanos, se convirtió en 400 años de esclavitud. Ese mismo lugar para la familia de José, ya multiplicada, se convirtió en 400 años cargando ladrillos. 400 años sin tener una tierra propia. Ahora quiero detenerme un momento acá, porque todo esto, hermano, 400 años de lo que ahora la familia de José está experimentando en Egipto, te quiero decir algo: todo esto no fue un accidente. Todo esto que pasó, hermano, era un plan perfecto diseñado por Dios. ¿Cómo sabemos que esto era el plan de Dios? Hermanos, porque en Éxodo, todavía cuando estaba Abraham, mira lo que Dios le dice siglos atrás de lo que esto está pasando. En Génesis capítulo 15, versículo 13 dice así. Estamos aquí, regresamos a Éxodo, y dice: entonces Jehová dijo a Abraham, mire lo que le dijo: ten por cierto, esto significa te lo aseguro, como quien dice, esto que te voy a decir va a pasar porque va a pasar. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida, ¿cuánto? 400 años. Entonces, amado hermano, Israel no llegó a Egipto porque Dios se perdió, porque Dios lo perdió de vista, por las malas circunstancias de la vida, porque se portaron mal. No, hermano, Dios llegó a Egipto principalmente porque era lo que Dios había establecido. Llegó a ese lugar, hermano, porque Dios tenía un plan perfecto que se iba a llevar a cabo en ese tiempo, en esas circunstancias y en ese lugar. Hago un paréntesis. Amado hermano, todo lo que pasa en nuestras vidas no es un accidente. Si tu Dios es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, hermano, todo lo que pasa en tu vida no es un accidente. No significa que Dios volteó el rostro y que te dejó para que tú caminaras como quisieras. No, amado hermano. Solo en estos versos podemos ver que el plan de Dios siglos atrás era: ellos van a pasar en una tierra lejana, van a sufrir y van a estar ahí 400 años. Lo mismo tenemos que aprender nosotros. ¿Saben por qué les digo esto? Porque usualmente nosotros queremos meter a Dios en nuestra vida y decir qué bendición. Pero cuando las cosas no salen bien, cuando la vida nos sonríe,
Pero cuando las cosas van mal, cuando nos sucede algún accidente inesperado, cuando nuestra salud cambia de momento a otro, cuando nuestros parientes, hermano, de algún momento a otro nos dan la espalda, cuando perdemos todo aparentemente, te pregunto, ¿será que está en el plan de Dios? Sí, hermano. Ojo, si eres hijo de ese Dios, ¿ok? Entonces solo quería hacer este paréntesis para darte seguridad. Todo lo que ocurre en tu vida, en la vida de los creyentes, no es ningún accidente, amado hermano. Tampoco es para que le echemos la culpa al enemigo, al maligno, no. Todo lo que pasa en nuestras vidas es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo bueno es voluntad de Dios y los días malos es voluntad de Dios. Amén, hermano, así debe de ser. Entonces, volviendo a la historia, dice Dios en su palabra que cuando el pueblo estaba en esta situación de esclavitud por 400 años, dice que llegó ante el Señor el clamor del pueblo. Llegó ante el Señor el clamor de ellos, y el Señor, dice la palabra, que levantó a un hombre llamado Moisés, el libertador. ¿Ok? Vamos a continuar con esto, pero aquí hay una ficha del rompecabezas pequeñita, pero es demasiado hermosa y no quiero pasarla por alto. En esa condición Dios levanta a un Moisés. Pero miren algo un poquito más atrás, porque desde que Moisés, el libertador, era un bebé, ¿saben lo que pasó? El faraón de ese tiempo, ¿qué cree que hizo? Quería matarlo, quería eliminarlo. Oh sí, hermano, este faraón mandó a matar a todos los niños hebreos recién nacidos. Pero claro que sí, hermanos, detrás de ese decreto que se le ocurrió al faraón, hermano, había más que solo envidia o de pronto temor de que el pueblo siguiera creciendo y que algún día se aliaran en contra de los enemigos. Algo más estaba pasando en el corazón de ese faraón, algo que a veces no nos damos cuenta. Hago una pausa. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada en Génesis 3:15? ¿Se recuerdan que Dios le dijo a la serpiente? Porque cuando estaba con Adán y con Eva, ¿se acuerdan? También estaba a la serpiente, porque a ella también le dio una maldición. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasa ahí? Es que la serpiente también escuchó la promesa. Recuerden una cosa, hermano, Dios le había dicho a la serpiente directamente que de la simiente de la mujer vendría alguien que le aplastaría la cabeza. La serpiente lo tenía claro. Tal vez, hermano, déjenme imaginarme, tal vez el pueblo de Dios, después de 400 años de esclavitud, pensando que Dios se había olvidado de ellos, de pronto para ellos, hermano, esto quedó en el pasado. Esta promesa tal vez ya ni la recordaban, pero había alguien, hermano, que nunca se había olvidado de esa promesa que Dios hizo. ¿Saben quién fue esta persona? Este ser, Satanás. La serpiente sí no se había olvidado que en algún momento vendría el libertador, que en algún momento se levantaría alguien que destruiría a la serpiente. Hermano, la serpiente sabía que ese libertador iba a venir. ¿Por qué? Porque él sabía, la serpiente sabía que lo que Dios dice se cumple. Entonces la serpiente estaba siempre pensando, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque, amado hermano, el plan de la serpiente en ese momento era que si el libertador nacía, hermano, el mejor momento para eliminarlo, para matarlo, era desde que fuera un recién nacido. ¿Por qué? Porque de esa forma, según la serpiente, él pudiera hacer que el plan de Dios se frustrara. Entonces para él era una oportunidad. ¿Dónde está el libertador? Oh, esa es la promesa, lo tengo que matar. Y eso era, amado hermano, lo que estaba pasando en el corazón del faraón: matar a los niños. ¿Ya se da cuenta quién estaba detrás de este faraón? ¿El plan de quién estaba allí? El plan de la serpiente. Y eso no es todo, porque siglos después, amado hermano, el mismo patrón se repite. Cuando nació en Belén de Judea, hermano, el mismo y verdadero libertador del pueblo de Dios. Lo mismo sucede, pero ahora ya no está Faraón, ahora está Herodes. Pero adivine qué quiere hacer ahora Herodes cuando nace Cristo Jesús en Belén. Lo quieren matar,
Lo mismo, hermano, Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años, menores de 2 años. Era la misma serpiente que se estaba moviendo en Éxodo. Pero lo lindo es que en ambos casos Dios protegió a su ungido, amado. Entonces solamente le dejo esa fichita para que se dé cuenta cómo el enemigo sí estaba pendiente de algo, y cómo la comparación perfecta de que así como Moisés sobrevivió por el cuidado de Dios, de la misma forma el Señor tuvo cuidado de Cristo Jesús y el enemigo no pudo contra él. Amén. Eso es hermoso, hermanos. Moisés es una figura clara de Cristo Jesús. Pero bueno, ahora sí entramos al corazón de este mensaje, porque, hermano amado, Éxodo tiene mucho. O sea, yo me puse a pensar, ¿cuál figura les muestro a los hermanos? Casi que en todas las páginas podemos encontrar algo de Moisés como figura de Cristo. O sea, es muy fácil encontrarlo, pero definitivamente por lo menos me quedé con una fichita, y lo que vamos a hacer es tratar de expandirla, ¿ok? Tenía que escoger una, y yo creo que escogí una de las figuras más hermosas que encontramos en el libro de Éxodo, que nos revelan a Cristo Jesús. Amén. Volvamos a la historia. Ya Moisés está grande, hermano, y el Señor lo levanta para ser ese libertador. Como ustedes saben, el Señor a través de 10 plagas comienza a atormentar a los egipcios. ¿Se recuerdan esas 10 plagas? Hermanos, cada plaga, hermano, era un golpe directo en contra de los dioses egipcios, demostrando de esa forma que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Hasta que llegó la 10ª plaga. ¿Alguien se recuerda cuál fue la 10ª plaga? Exactamente, era la plaga más devastadora. Dios anunció, hermano, que a medianoche pasaría por toda la tierra de Egipto y moriría todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo. Todos los primogénitos iban a morir en esa noche. Era la 10ª plaga. Era la 10ª plaga, era lo más fuerte que iba a pasar para que de alguna forma el faraón dejara ir al pueblo de Dios. La plaga más devastadora, la muerte de los primogénitos. Pero, y aquí viene lo importante de todo, había únicamente una salida, y espero que Dios abra tu entendimiento para que veas a Cristo en esto. Solamente existía una salida para que esa plaga no matara a los hijos primogénitos. Era una. Yo te pregunto, ¿cuál habrá sido esa salida? ¿Cuál habrá sido esa salida? Vamos a leer entonces en Éxodo capítulo 12 y vamos a leer varios versos, porque ahora vamos a encontrar cuál era la única solución para no morir en la 10ª plaga que el Señor traería sobre los primogénitos. Ponga atención en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 3 en adelante. Dice de la siguiente manera, y está en pantalla. Dice: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Mire, comenzamos a ver la salida para no morir con la plaga de los primogénitos. Toda la comunidad tiene que seleccionar un cordero para hacer del cordero un sacrificio. Y dice, un animal por cada casa, ¿ok? Mire las instrucciones de que cómo Dios da la salida para este problema, para esta plaga. Versículo 4, saltemos al 5, dice así: el animal seleccionado, ya sabemos que, ¿cuál era el animal seleccionado? Era un corderito, era un cordero o un cabrito, ese ahí. Dice, el animal seleccionado, uno por casa, deberá ser un macho de oveja o de cabra. Pero miren qué interesante, tiene que ser de 1 año y que no tenga ningún defecto. Mire cómo Dios, amado hermano, está empezando a mostrar las características de la salida para no morir cuando venga la muerte en contra de los primogénitos. Un cordero que tenían que seleccionar por familia, el cual iba a ser sacrificado. Pero no solamente eso, hay más. Dice que tiene que ser un cordero macho de oveja. Y no solo eso, era que tenía que tener 1 año de vida y que no tenía que tener por nada ni un siquiera defecto. Sigamos al versículo 6. Miren qué tremendo, porque les dicen:
cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Se imaginan, tenían que cuidar a ese corderito. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Mire qué tremendo esto, hermano. Tenían que cuidar a ese corderito que tenía que tener esas características especiales. Lo tenían que cuidar y, hermano, al final de todo dice que lo tenían que matar. Versículo 7. Después, o sea, después que lo mataron, tomarán parte de la sangre, o sea, del sacrificio, tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Mire qué tremenda estas instrucciones, hermano. A nosotros todavía la leemos de lo más tranquilo, pero si por un momento nos ponemos en los zapatos de ellos, esto es rarísimo, hermano. O sea, tantas cosas, o sea, un cordero, ok, que tiene que tener un año. ¿Por qué no puede ser el que tiene ahí 7 años? Ok, tiene que ser de un año y después no tiene que tener manchas. Y porque decía no tiene que tener defecto. ¿Se recuerdan cuando leímos ahí que no tenía que tener defecto? La palabra defecto en el hebreo es tamim, que significa tiene que ser completito, tiene que ser perfecto, sin mancha. O sea, imagínense ellos, tiene que ser un cordero tamim, dirán. O sea, que no puede tener una manchita negra. O sea, imagínense la posición de ellos. Y después que lo vamos a matar, antes de cuidarlo y todo, ahora nos dice que tenemos que untar ambos lados de la puerta con la sangre de ese animalito. Solo pónganse en los zapatos de ellos. Una cosa rarísima, sinceramente. Pero ahí no se termina, porque ahora nos va a indicar el Señor lo que va a pasar con aquellos que obedecen lo que Dios pidió. Raro en este momento, pues para ellos y hasta cierto punto para nosotros, pues sí, la verdad sí. Pero vamos al verso 12 para entender un poquito más el porqué de esto. Dice, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero miren lo que va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar esa noche. Ya sabemos la única solución, la única salida, con muchas características. Pero ahora llegamos al verso 13, porque nos explica un poquito más, en parte, lo que él estaba pidiendo. Verso 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas. ¿Se recuerdan que uno de los requisitos era manchar los marcos de la puerta con la sangre? Ahora entendemos el por qué. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes viven. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Mire qué tremendo, hermano. Estos versos nos abren mucho el entendimiento y trataremos de explicarlos en esta mañana con la ayuda del Señor. Pero yo quiero llamar tu atención a algo muy importante, por algo que el Señor aquí está mencionando, hermano. Y es esto: Dios allí no dice, ¿dice o no dice? No dice, ¿dice o no dice? A ver, ayúdenme, hermanos. ¿Dice o no dice? No dice. Cuando yo vea quiénes del pueblo son los más buenos, yo pasaré de largo. No lo dice. Tampoco dice, cuando yo vea quiénes de ustedes me ofrecen los mejores sacrificios y ayunan más que los demás, yo pasaré de largo. ¿Lo dice o no lo dice? No lo dice. Tampoco dice, cuando yo vea verdaderamente quiénes son los que me aman y están esperando la promesa de Génesis 3:15. ¿Dice así, hermano? Sin embargo, solamente dice una cosa: cuando yo vea la sangre. Eso es todo. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Eso es todo. Lo único que Dios iba a prestar atención es: ¿dónde está la sangre? Antes de entrar a matar
a los primogénitos, Dios solamente decía: oh, la señal, la sangre, paso de largo. A esto en inglés se entiende un poco más fácil. A eso se le llama el Passover, el pasar por encima. En nosotros se entiende como Pascua, pero Passover significa pasar por encima. Y eso es lo que estaba haciendo aquí el Señor. Hermano, dice Dios que cuando Él vea únicamente la sangre, iba a pasar por alto. Y ahora ya vimos algo. Esa sangre no podía ser de cualquier animalito. Tenía que ser específicamente de un cordero. Ahora sí, hagámonos unas preguntas y pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Será que alguien se pregunta en ese tiempo y hoy, ¿por qué un cordero? ¿Por qué Dios no escogió un caballito, no sé, un burrito o no sé, hasta un perro? ¿Por qué un cordero? Una pregunta válida. De pronto otra pregunta es: ¿por qué no podía tener manchitas? Porque recuerdan la palabra en griego, perfecto. O sea, no podía tener de pronto una orejita como más pequeña que la otra, como dobladita, o de pronto una patica ahí más no sirve para el sacrificio. ¿Por qué tiene que ser perfecto? ¿Por qué no puede tener manchitas? ¿Acaso la sangre de un corderito con algunas manchitas, de que ustedes saben cómo son la obra de Dios, que en animalitos vemos unas cosas hermosas, de que el Señor como que les pone ahí sus manchitas? A mí me encantan, pero en este caso Dios dice: no me gustan esas manchitas. ¿Por qué? ¿Será que la sangre del animalito que tenía manchitas era diferente a la sangre del animalito que no tenía manchitas? Yo solamente estoy razonando con ustedes algunas preguntas que tal vez ellos hicieron. Y después otra pregunta: pero ¿por qué voy a manchar la puerta de mi casa? ¿Por qué? Si no sé, si en ese tiempo las tenían bien arregladitas y todo, y la voy a venir a manchar con sangre. ¿Por qué? Yo creo que hasta cierto punto son preguntas válidas. Y con la ayuda de Dios, hoy queremos tratar de responder esas preguntas en esta mañana. Así que algo tenemos claro: el único camino para la salvación de Israel era este. Número 1, un cordero de un año. ¿Estamos bien? Un cordero de un año. Número 2, no podía tener defecto, tenía que ser perfecto. Número 3, no podía tener manchitas, nada de manchitas. Y número 4, su sangre tenía que ser aplicada. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿sí o no? Ahora vamos con ustedes a aprender un poquito más del por qué estas situaciones. Primero, analicemos algunas cosas. Un cordero de un año. Vamos a empezar por ahí. Amado hermano, un cordero de un año no quiere decir un cordero recién nacido. No significa que un corderito de un año está frágil, que no puede caminar. No es un cordero recién nacido. No. Un año para un cordero, hermano, es el momento de mayor fortaleza y de mayor vitalidad para este animalito. Un año no es como el año nuestro de un bebecito, todavía es frágil. No, para un cordero un año es fuerza, un año es vitalidad, un año es el momento más fuerte de su vida, la vitalidad absoluta. No era un año, hermano, un cordero ya enfermo, ya acabado, lleno de años, frágil. No. Un año nos habla de vitalidad, de fuerza, del mejor momento de la vida de ese cordero. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Amado hermano, Cristo Jesús no murió porque estaba enfermo, porque estaba débil o porque de pronto ya se le habían pasado los años y estaba muy ancianito. Cristo Jesús no murió así. Cristo Jesús murió en la plenitud de su vida, en el momento exacto que Dios ya había determinado que tenía que morir. Es exactamente eso, hermano. Así como el cordero tenía que tener un año, vitalidad, la fuerza, el mejor momento de su vida, el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, debía de morir en el mejor momento de su vida. 33 años. Y ahora miren lo que dice acá Romanos, hermano, porque este verso nos habla claridad del tiempo exacto en el cual Cristo Jesús tenía que morir. Miren esto, Romanos capítulo 5 versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débil, y ojo con esto, a su tiempo murió por los impíos.
a su tiempo, a su tiempo. Esto es, en el momento preciso de la vida, en el momento preciso, Cristo Jesús tenía que morir por los impíos. Cristo Jesús no murió en una forma prematura, no murió por un accidente, no murió porque fue entregado y la maldad y justamente le tocó ese día. No, mi amado hermano, el verso nos dice que Él murió en un tiempo específico. Así, de la misma forma sucedía con el cordero de un año. Tenía que hacer el sacrificio en ese tiempo específico. No podían escoger a un cordero de, no sé, 7, 8 meses. Tampoco podían escoger a un cordero de 5 o 6 años. Tenía que ser ese cordero el momento exacto en el tiempo. Lo mismo que pasa con Jesús. Cristo Jesús murió en su tiempo por los impíos. Amén. Hermano, esto fue exactamente determinado por Dios. Amén. Entonces ya tenemos claro lo que significa el cordero, que sería como el sacrificio de un año. Vamos a ver lo segundo, ya que esto nos habla de sin defectos. ¿Se recuerdan? Era una de las características. No podía tener defecto, tenía que ser perfecto. Ahí entra lo de la orejita, que si estaba caidita o una patica más larga, no funciona. Ese cordero tenía que ser perfecto, amado hermano. Ahora yo te pregunto, ¿existe alguien perfecto en esta tierra, hermano? Hermano, alguien que Dios lo vea como un sacrificio aceptable y perfecto, sin ningún solo pecado. ¿Alguno de nosotros, hermano? O sea, se dice yo, pastor, yo no, yo bajo la mano. Hermano, esto es increíble, porque miremos lo que dice Hebreos al respecto de quién era Jesús, para ver si cumple con este requisito. Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice de la siguiente manera. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice ahí? Sin pecado. Pero sin pecado. Cristo Jesús era el único hombre en esta tierra sin ni un solo pecado. Amén. En Jesús no existía ningún defecto, hermano. Jesús no tenía ni siquiera una imperfección. Era el único ser humano que pudo haber vivido, hermano, para calificar de la misma forma de ese cordero. Era el único perfecto. Nadie más podía cumplir con este requisito. Nadie hay perfecto. Y nadie es nadie, hermano. Ahí estaba Moisés, ahí estaba, David, ahí estaba Abraham, ahí estaba Elías, ahí pudo estar el apóstol Pablo. Y ninguno de ellos cumplía con esta característica. El cordero perfecto, amado hermano. Y aquí dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en toda nuestra naturaleza de semejanza, pero sin pecado. O sea que Cristo Jesús no pecó. Amén. Y esto es increíble entenderlo, amado hermano, porque déjenme ayudarle con algo. Hago un paréntesis con esto. Hermano, la Biblia dice que Cristo Jesús fue perfecto. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que Cristo Jesús no tuvo un solo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hubiera tenido un solo pecado, hermano, Él no hubiera calificado como el cordero perfecto para morir por nosotros. Él tenía que buscar a otro cordero para morir en vez de Él, ¿me entiende? O sea, Él no podía haber sido el escogido para morir por el pecado de los demás. Pero Cristo Jesús fue perfecto. ¿Por qué les digo que los quiero ayudar? Porque, amados hermanos, sáquense de su cabeza aquello que hemos escuchado algunos de nosotros, y de pronto es con buena intención, pero bíblico no es. De Jesucito, por allá cuando tenía 6, 7 años, Jesucito entiende a tus hijos, hermano. Y Jesucito también le salían las malas actitudes. Y a Jesucito también de veces le tenían que dar sus varazos, porque tal vez, no sé, le quitaba los juguetes a sus hermanos. Y nos han vendido eso. Entonces Jesús también era pecador. Porque díganme, si Jesús en algún momento tenía envidia y le quitaba su juguete a su hermanito, ¿eso es pecado o no es pecado? ¿Sí o no? Si Jesús hubiera dicho una mentirita, pues, y por allá José le tenía que disciplinar, ¿esa mentira es pecado o no es pecado? ¿Sí o no? Si Jesús no fue obediente cuando le daban una orden, ¿eso es pecado o no es pecado? Entonces, si Cristo Jesús, siendo pequeño, tenía pecados,
Entonces, hermanos, sinceramente, ¿calificaba para ser el Cordero perfecto de Dios sin un solo pecado? ¿Verdad que no? Pero aquí dice, Él sí tuvo tentaciones. Pero hermano, las tentaciones de Cristo Jesús fueron de afuera para acá, pero nunca sus tentaciones fueron internas, porque Jesús es perfecto, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si Él no hubiera sido perfecto, ese sacrificio no hubiera sido válido. Así que solo era una ayudita que quería darte. Cristo Jesús fue perfecto, amén. Y no solo eso, porque la primera característica, ¿cuál era? Con el dedito les hago, ¿cuál era? Un año, ¿ok? ¿Qué nos habla un año del Cordero? El momento más vital, más vigoroso de su vida. Lo cumplió Cristo Jesús. Lo segundo que acabamos de ver, que es perfecto, sin defecto. Cristo Jesús, según Hebreos 4:15, cumple con esta característica. Vamos a una más: sin manchas. Y esto es tremendo, hermano, porque nos va a ayudar a conocer más a nuestro Dios. Hermano, cuando aquí nos habla de que ese cordero no podía tener una manchita, lo que está hablándonos es, no podía tener, hablando en hombres, no podía tener una contaminación moral ni de pensamientos. Una mancha ante Dios es contaminación moral, contaminación de pensamientos. O sea que, pastor, usted me está diciendo que Jesús nunca tuvo un mal pensamiento. Sí, amado hermano, te lo estoy diciendo, porque ese cordero no tenía manchas. Mire, y si no me creen a mí, miremos lo que dice Pedro. Vamos a ver si ese cordero tenía contaminación o no tenía contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y miren la comparación, como, o sea, la sangre preciosa de Cristo, como o semejante a un cordero, pero ¿qué dice al final? Sin mancha y sin contaminación. Amado hermano, esta palabra contaminación, se las voy a escribir acá, es aspilos. Aspilos, a ver si lo entienden ahí. Esta es la palabra, hermano, que se usa cuando dice allí un cordero sin mancha y sin aspilos. Es la palabra 784, y eso lo que traduce es, hermano, sin un solo defecto moral. Eso es lo que significa esa palabra. En otras palabras dice sin mácula ante Dios. Entonces, hermano, hoy estamos descubriendo que el Cordero de Dios no tenía una sola mancha. Sus pensamientos eran limpios, hermano. Nunca pensó algo malo, porque ese era el Cordero Santo que iba a morir por cada uno de nosotros. Amén. Qué bonito esto, hermano, porque Pedro acá lo que está diciendo, hermano, es de que, en otras palabras, ¿qué les quiero decir? Pedro entendía lo que pasaba allá en Éxodo capítulo 12. Pedro lo tenía claro. Él no estaba inventándose una imagen ahí bonita para que la gente diga qué bonito Jesús. No, él estaba diciendo, ese cordero, ese Jesús de Nazaret cumple con la profecía, cumple con lo que Dios había dicho. No tenía una sola mancha. Entonces, llevamos 3 características, y todas, si se dan cuenta, están, hermano, claramente evidenciadas en la vida de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la primera? Tenía que tener un año. La segunda, ser perfecto. La tercera, no podía tener una sola mancha. Y aquí viene la cuarta: su sangre tenía que ser aplicada. Si ya se dieron cuenta, lo que estoy tratando de hacer es responder a la pregunta: ¿y por qué estas características? Ahora las estamos entendiendo, el por qué. Su sangre tenía que ser aplicada. Amado hermano, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque no bastaba con que existiera el cordero. No bastaba con tener el cordero ahí en la parte de afuera, incluso tenerlo adentro de la casa. Eso no era suficiente. No bastaba con saber que ese cordero ya estaba muerto, lo sacrificamos. No bastaba. Lo único que hacía la diferencia era saber que la sangre de ese cordero era ¿qué? Aplicada, era esa. ¿Saben una cosa,
ahora entendiendo lo que dice Hebreos, que ahora lo vamos a leer, este pueblo de Dios, hermano, lo hizo únicamente por fe, simplemente por fe. Ellos manchando la pared, o sea, pero algo tenían ellos. Esta es la voluntad del Señor. Dios nos ha dicho que de esta forma vamos a ser libres de la muerte y lo vamos a obedecer. Eso es fe. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 28. Por la fe, aquí hablando de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Sí ve lo que hizo? Por la fe mancharon las paredes, pues los marcos de las puertas, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Ellos lo hicieron por la fe. Y amado hermano, te lo tengo que decir completamente claro en esta mañana. Hoy tampoco basta con saber que Jesús murió. Eso no te va a hacer salvo. No basta con saber la historia de Jesús. No basta con, hermano, con saber lo que dicen, que la sangre de Jesús salva. Esas cosas no te bastan. Lo único que te basta es si la sangre de Cristo Jesús está aplicada en tu vida. Lo único que le bastaba al pueblo de Israel en ese tiempo era la sangre aplicada. Ahí estaba el cordero en la casa, muy bien, podía ser ahí sacrificado, muy bien, pero si esa sangre no estaba en las puertas, no servía de absolutamente nada, amado hermano. La sangre de Cristo tiene que ser aplicada, y eso únicamente sucede cuando nosotros creemos y ponemos nuestra fe en esa sangre derramada de Jesús en nuestro lugar. Esa es la única forma de poder decir: yo aplico la sangre de Cristo. Ustedes saben, hermano, y otra vez déjenme que los ayude, hermano, eso que ahora la gente, no sé, de repente está en una casa un poco oscura y se oye un ruido, la sangre de Cristo es: me cubro con la sangre. Y así se la pasan los cristianos: me cubro con la sangre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre, y comienzan, y yo ato y cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús, dicen. O sea, unas cosas que uno dice: ¿de dónde se sabe? Bueno, la gente de afuera, pues, que digan lo que sea. Pero los cristianos, hermano, los cristianos echándose la sangre de Cristo, ¿de dónde sacan eso? No, amado hermano, la sangre de Cristo se tiene que aplicar a nuestra vida porque creemos en el sacrificio de Cristo Jesús. Eso es aplicar la sangre de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 3 versículo 25. Y esto es hermoso. Dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Mire lo que es, que esto es hermoso. Por tiempo no nos tardamos tanto, pero hermano, aquí está apuntando a Génesis. Aquí está apuntando a Génesis. ¿Se recuerdan? Aquel animal que tuvo que morir para cubrir al hombre, a Adán y a Eva. ¿Se recuerdan? ¿Quién hizo eso? ¿Recuerdan quién fue el que vistió al hombre y a la mujer? Fue Dios. Y ahora dice: pues Dios ofreció a Jesús, ya sabemos de quién se trataba, como el sacrificio por los pecados. Desde allá en Génesis, las personas, aquí viene lo que nos interesa, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando ¿qué? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Eso es aplicar la sangre de Cristo Jesús. Es cuando las personas creen en lo profundo de su corazón en todo esto que estamos explicando, en el sacrificio dado por Dios para la humanidad, en la única forma para que la muerte, o sea, la consecuencia del pecado, no llegue al pueblo de Dios. Es lo mismo que en Éxodo, es Cristo Jesús. ¿Y cómo aplicamos esa sangre? Ahí dice: cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Claramente aquí está hablando de Génesis. Está diciendo: el sacrificio de Cristo, eso muestra claramente que Dios no fue injusto. ¿Por qué? Porque se recuerdan la semana pasada, la consecuencia que tenía que tener Adán y Eva era muerte, ¿sí o no? Pero Dios lo que hizo fue algo. Él no fue injusto. Él simplemente dijo: esa muerte tiene que llegar, esa consecuencia por el pecado tiene que llegar. Pero el Señor nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros, y en Él
en su Hijo, en Dios hecho hombre, cargó esas consecuencias, amado hermano. Por eso es que ahí dice, eso muestra que Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Pero lo que hizo fue, no nos lo aplicó a nosotros, hermano, sino que se lo hizo a Cristo. Y pensando en Romanos, de lo que hablamos la semana pasada, esto es hermoso para aquellos que tal vez les cuesta decir, no, ¿cómo así? Que entonces el pecado de Adán nos dañó a nosotros. Sí, pero es que esa es parte de la verdad. Hoy tenemos claro que así mismo, ¿recuerdan la semana pasada? El sacrificio de Cristo cubrió nuestro pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa noticia, amado hermano? Gloria a Dios. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo. En ese momento se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Estamos hablando de las personas desde Génesis hasta la fecha, hermanos. Esto es hermoso. Ahora, ya tenemos claro estos 4 detalles del Cordero, cómo tenía que ser, y cada uno cómo nos muestra la figura de Cristo Jesús. ¿Quién me dice los 4, por favor? ¿Quién me dice los 4? A ver, número 1. ¿Cómo? Muy bien, cordero de un año. Número 2. Perfecto. Número 3. 0 manchas. Y número 4. La sangre tenía que ser aplicada. Amado hermano, ¿saben una cosa? Ya con esos 4 yo creo que la imagen de Jesús está clarita en Éxodo. Pero por si fuera poco, todavía hay una más. Y esta me parece hermosísima lo que vamos a ver. Volvamos a la historia de Egipto. Esa noche, cuando ofrecerían ese sacrificio, cuando aplicarían la sangre en las puertas, hermano, alguien se pregunta, ¿y qué pasó con el cordero? ¿Qué pasó con el cuerpo muerto del cordero? Ahora vamos a ver qué pasó. Porque Dios les ordenó algo: tenían que comer de ese cordero. O sea, no se iba a desperdiciar el cordero, pues iban a comer de ese cordero. Pero ahí hay una cosa hermosa que vamos a aprender. Otra característica que claramente apunta a Cristo Jesús. Porque saben una cosa, Dios les ordenó incluso cómo tenían que comerse a ese cordero. Imagínate tan detallista el Señor. ¿Quieren ver? Vamos a ver a esta. Porque la quinta característica es esta: Dios les dijo, no se le quebrará un solo hueso. O sea, al animal ya muerto Dios les dijo que ahora se lo van a comer, van a experimentar mi poder, pero no pueden comerse y no pueden partir, un solo huesito del animal. Qué tremendo, hermano. Ahora sí, si aquellas 4 cosas que ya vimos para la gente allá en Israel era una cosa rara, esta sí se salió, como dicen ustedes, esta la sacó del estadio. O sea, ya está muerto, ya hicimos todo, ya aplicamos la sangre, ya era de un año, no tenía manchas, era perfecto. Y ahora hasta para comer nos dices que no podemos quebrarle un huesito. Hermanos, para ellos seguramente este era un detalle insignificante. Te los puedo casi asegurar que tal vez esa generación no logró entenderlo. Pero, oh amado hermano, ese pequeño detalle 1500 años después mostraría ser una de las fichas más hermosas y más claras en las cuales encontraremos a Cristo Jesús en todo el Antiguo Testamento. Miren, tenemos claro esto: a ese cordero de la Pascua no se le podía quebrar un solo huesito. Era la instrucción de Dios para ellos. Y les cuento una cosa, a ellos no se les explicó el porqué. Simplemente Dios lo ordena y el pueblo obedece. Qué lindo vivir en ese tiempo, ¿verdad? Dios lo ordena y el pueblo, ¿qué hace? Obedece. Pero nosotros, Dios lo ordena, pero no me parece. Pero, Señor, pero no. Pero le saco otro verso. Pero ellos era, Dios lo ordena y si no quiere que le quebremos un hueso, no se lo quebramos. Pero para nosotros hay algo hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque siglos después, hermano, siglos después de este evento del Éxodo, allá en una colina llamada el Calvario, pasó algo que explicaría ese detalle que acabamos de ver en Éxodo capítulo 12. ¿Saben una cosa? Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él entregó su vida por nosotros en esa cruz. Era costumbre para los romanos
al final de ese momento de tortura y de vergüenza pública, es que ellos iban, hermano, y con un palo, seguramente con algo fuerte, hermano, les pegaban y lastimaban las rodillas de las personas, de los reos que estaban crucificados. La intención de eso era para hacerlos morir más pronto, ¿ok? Porque era una tortura prolongada. Entonces, como en la cruz, hermano, lástima si no puedes ver allá, en la parte de abajo tenía una pequeño trozo de madera donde el reo se colgaba, lo colgaban, y en esa pequeña madera ponía sus dos pies. Entonces lo que hacía que los pies de alguna forma trataban de sostener el peso, porque ya todo hermano, el daño, la asfixia que esa persona experimentaba era mucha. Entonces ahora entendemos por qué los romanos tenían al final, cuando ya se acabó la tortura, mátenlos, hermano, lo único que hacían era le quebraban la pierna. Y de esa forma el peso ya no tenían cómo sostenerlo. Entonces, ¿qué sucedía? ¡Pum! Y automáticamente, en cuestión de minutos, ellos morían. ¿Saben una cosa? Eso fue exactamente lo que pasó esa tarde en el Calvario. Fueron al primer reo y la Biblia dice, le quebraron la pierna, murió el primero. Fueron al segundo reo, le quebraron las piernas y murió el segundo. Pero cuando llegan al turno de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús ya había muerto. Y ese soldado dice, no es necesario quebrarle las piernas, ya está muerto. Y de esa forma, hermanos, no le quebraron ni un solo hueso. ¿Y saben algo tan hermoso? ¿Sabe quién estaba ahí viendo esa escena, hermano? Juan, su discípulo amado, estaba ahí viendo eso. Y en ese momento Dios le abre el entendimiento y dice, ya entendí este detalle insignificante, más de miles de años atrás en el Éxodo para el Cordero. Pero ahora Juan logra entender algo. Y miren lo que escribe de este evento. Juan capítulo 19 versículo 33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero miren lo que dice el 36, la revelación que Dios le da a Juan para entender de quién se trata el Cordero del Éxodo. Versículo 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. 2 puntos. No será quebrado hueso suyo. Amado hermano, dele un aplauso al Rey bendito. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Logran entender? Hasta ese pequeño detalle nos dice algo, amado hermano. Hace más de 1500 años Dios les dio la instrucción, no pueden partirle el huesito. Bueno, ahí lo hicieron, está bien. Ese detalle no fue coincidencia, hermanos. No fue coincidencia, eso no fue casualidad, no fue berrinche de Dios, no, mi amado hermano. Todo eso pasó a la perfección, de acuerdo al plan establecido por Dios. Desde Éxodo hasta el Calvario es el mismo Cordero, es la misma precisión, es el mismo plan en Cristo Jesús. El Cordero de Éxodo era la sombra perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo lo que ese Cordero perfecto tuvo que padecer, lo padeció Cristo Jesús en la cruz del Calvario, amado hermano. ¿Cuántos están entendiéndolo? Ahora sí creo que podemos decir con seguridad de quién está hablando Éxodo capítulo 12. ¿Cuál es la figura clara que encontramos en Éxodo capítulo 12? ¿Alguien ya se dio cuenta? Por si no te has dado cuenta, dejemos que la Biblia mismo nos dé esa respuesta. ¿Quién es ese Cordero del Éxodo? Vamos a 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Y esto es hermoso. Dice, Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. No queda duda, hermanos, Cristo Jesús es ese Cordero de Dios. Pablo no está haciendo aquí de pronto, no sé, una comparación poética bonita. No, él lo que está diciendo, amado hermano, es que ese Cordero del Éxodo era una fotografía, era una imagen perfecta y anticipada de Cristo Jesús, nuestra Pascua. Amén. Oh, amado hermanos, esto es hermoso. ¿Cómo podemos leer Éxodo y no ver a Cristo Jesús? A veces lo hacemos porque
porque solo corremos en la lectura. Pero Cristo Jesús está también en el libro de Éxodo. Y esta imagen que hemos visto esta mañana es gloriosa, hermanos. Es gloriosa. Amén. Déjame darte otras fichitas en Éxodo. Así como hice la semana pasada, al final te di otras fichitas para que tú vayas a tu casa y abras tus ojos. Ahí está Cristo. Así como lo estuvo en Génesis, también lo está en Éxodo. Déjame darte algunas rapiditas, ¿ok? ¿Se recuerdan allá en Éxodo capítulo 16? Éxodo capítulo 16 nos habla de el maná. Ellos van en el desierto y van allí, hermano. Israel en ese momento está, como les digo, está en el desierto, no tienen comida. Ellos no pueden sostenerse por ellos mismos. Y Dios decide, hermano, hacer llover del cielo un pan que le pusieron de nombre maná. Todas las mañanas descendía del cielo ese maná, ese pan con el cual ese pueblo podía vivir. Ahora, siglos después, Jesús le dijo a sus oyentes también en el libro de Juan capítulo 6 y les dijo lo siguiente: no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, les dice, como quien dice, ustedes pensaban que ese era el pan del cielo, pero Moisés no se lo dio, mas mi Padre a ustedes les ha dado el verdadero pan del cielo. Y después él afirma: yo soy el pan de vida. O sea, ¿cuál es la figura del maná allá en Éxodo 16? Jesús. Jesús está en Éxodo. Otra fichita, Éxodo 17, la roca en Horeb, famoso. Amado hermano, el pueblo sigue en el desierto y en algún momento tienen mucha sed y claman porque tienen sed. Y Dios viene y le dice a Moisés lo siguiente, le dice: hay una gran roca, una gran peña, y le dice: golpea esa roca y de esa roca va a brotar agua que va a salvar a todo el pueblo. Eso es Éxodo. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 10, hermano, el apóstol lo dice literalmente sin rodeo. ¿Sabe qué dice? Dice: y la roca era Cristo. Claramente, hermano, la roca de Horeb, según 1 Corintios capítulo 10, era Cristo. Era esa roca golpeada que de él brotaría esa agua de vida para que su pueblo no muera. Hermano, no es casualidad. Así como pasó en Éxodo, es lo mismo que Cristo Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Lastimado, herido fue por nuestras rebeliones, la paga por nuestro pecado cayó sobre él. Amén. Pero de él brotó la vida, hermanos. De él brotó la vida y hoy tenemos vida gracias a esa roca, gracias a Cristo Jesús. Amén. Otra fichita. Esta es grande, pero ustedes en su casa estudienla. Eso aparece desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40 de Éxodo. Imagínense. El tabernáculo, el famoso tabernáculo. Hermano, la Biblia dice que Dios le da instrucciones detalladas a Moisés de cómo construir un lugar en donde la presencia de Dios iba a habitar. ¿Se recuerdan? Eso es el tabernáculo de Moisés. Le dio las características exactas y él dijo: en ese lugar yo voy a habitar. Pero miren lo lindo del tabernáculo. Lo más hermoso del tabernáculo, hermano, es que Juan, cuando está escribiendo al respecto de la encarnación de Dios hecho hombre, hermanos, él usa exactamente esa misma imagen. Allá en Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. Y ahora sorpréndase, porque la palabra que usa Juan para y habitó en nosotros literalmente significa y plantó su tabernáculo en nosotros, o y tabernaculizó en nosotros. En otras palabras, Dios ya no está en una campaña en el desierto, sino en un cuerpo humano caminando entre su pueblo. El mismo Dios que dijo que su presencia, que Él habitaría en ese tabernáculo, es el mismo Dios que hoy está en el tabernáculo del cuerpo de Cristo Jesús. Dios hecho hombre caminando en medio de su pueblo. ¿Se dan cuenta de qué se trata? Cristo Jesús está en todo Éxodo, hermano. Cristo Jesús está en todo Génesis. Voy a concluir. Ay, hermanos, esto es demasiado hermoso. Miren, apenas llevamos 2 semanas. Apenas llevamos 2 semanas en este recorrido precioso.
Y en cada semana estamos viendo exactamente lo mismo. Si puedes pasar, Mateito y Sam, mi hermano Jesús. Hermano, en esta semana lo único que tenemos claro es esto: Cristo Jesús no llegó al Nuevo Testamento de sorpresa. No, Cristo Jesús no fue, ay, apareció Cristo Jesús. No, no, no. Las escrituras daban testimonio de que Él iba a venir. Su imagen, concéntrense por favor, esto es lo más importante del mensaje. Su imagen, amado hermano, estaba en el libro de Éxodo. Su imagen estaba desde el principio. Estaba en Génesis, estaba en Éxodo. En cada fichita que hemos visto, ahí vemos la figura de Cristo Jesús, la cual Dios puso con una precisión increíble para mostrarnos el rostro de Cristo Jesús. La próxima semana vamos a tratar de ver a Jesús ¿en dónde? En Levítico. Y ahí van a decir, ay pastor, en Levítico. Si Levítico es un libro que muchos nos saltamos, porque Levítico, hermano, solamente habla de leyes y de reglas y rituales. Y me va a decir que Jesús está en Levítico. Hermano, si no está en Levítico, entonces Cristo Jesús mintió. Porque le dijo y comenzó a explicarles que las escrituras hablaban de Él desde Moisés, Salmos y los profetas. Cristo Jesús también está en Levítico. Hermanitos, antes de terminar, préstenme unos minutos por favor. Y veo que tal vez aquí hay una o dos personas nuevas que están llegando a este lugar, pero esto que les voy a decir es para todos. Por favor, yo quiero que por un momento en tu mente regreses a Egipto, ¿ok? Regresa a esa noche en Egipto. Vamos en la mente, nos vamos a esa noche de la 10ª plaga en Egipto. Ahí hay dos casas, imagínate. Hay una casa acá y la otra casa está a la vecindad. En una casa se escucha gritos, se escucha dolor, se escucha la muerte, lloro, angustia. Pero de pronto en la casa que está a la par solo se escucha silencio, pero en esa casa hay vida. Yo te pregunto, ¿qué hizo la diferencia para que una casa tuviera dolor, lloro y muerte y la otra casa tuviera vida? ¿Qué hizo la diferencia? Amado, déjame decirte lo que no hizo la diferencia. No hizo la diferencia quién vivía en una casa y quién vivía en la otra. El buen agente de la 46 y el mal agente del 48. No era así. Eso no fue la diferencia. No era que uno era buena persona y el otro era mala persona. No tiene nada que ver. Es más, no tenía nada que ver si uno sabía más del Dios de Israel y el otro del 48 no sabía nada. No tiene nada que ver. La única diferencia era la sangre aplicada. Era la única. Era la única diferencia, hermanos. Dios no dijo, cuando yo vea sus esfuerzos pasaré de largo. No. Dios no dijo, cuando yo vea la sinceridad de sus corazones pasaré. No. Tampoco dijo, cuando yo vea la religión de ellos yo pasaré. Nada de eso. Lo único que Dios dijo fue, cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Cuando yo vea la sangre del sacrificio. Es lo único que puede librar a una casa de la muerte y la otra tener vida. Hermanos, eso todavía no ha cambiado y nunca cambiará. En este lugar hay dos tipos de personas seguramente. Y no digo los buenos y los malos, no, nada de eso. Ya vimos que eso no tiene nada que ver. Tampoco tiene que ver los religiosos y los no religiosos. No tiene nada que ver. Nada de eso. Aquí las dos personas que hay son estas: aquellos sobre quienes ha sido aplicada la sangre del Cordero. Y ya saben, aplicar significa creer profundamente en el sacrificio de Cristo, arrepentirse de sus pecados y entregarse plenamente a Él. Ese es el primer grupo. Pero también está el grupo de aquellos de que escuchan a Cristo, cantan de Cristo, pero no creen en Cristo. La sangre no ha sido aplicada. Amado hermano, como lo acabo de mencionar, esa noche en Egipto no bastaba con que el cordero estuviera ahí muerto. No bastaba con admirarlo. Wow, hicimos el sacrificio. No bastaba con saber que el animalito estaba muerto. Nada de eso bastaba. Solamente lo mismo. Lo único que bastaba era la sangre aplicada. Es lo único.
Hoy tampoco no vale de nada saber de Cristo, hermanos. Hoy no vale de nada saber la historia de Cristo. No vale de nada con haber crecido en una iglesia, y te lo dice alguien que así vivió por muchos años. No vale de nada el decir yo creo en Dios. No vale de nada, amado hermano. Por favor, escúchame, la pregunta es la misma: ¿está la sangre de Cristo sobre tu vida? Esa pregunta nunca ha cambiado. Porque si la respuesta es sí, si está la sangre de Cristo en mí, la he aplicado porque vivo en pos de Él, hermano, no hay condenación en ti. No hay condenación, no hay juicio. Ya no hay muerte eterna para ti. Pero tal vez algunos de ustedes, su respuesta sincera en el corazón es: no, yo no he creído en Cristo. Me ha gustado escuchar, pero la sangre no ha estado rociada en mi corazón. No importa tu historia, no importa si creciste en un lugar cristiano como yo, no importa si tengas conocimiento de quién es Jesús y lo que hizo por ti, no importa, el juicio sigue en pie. Y hoy el Señor nos dice lo mismo que dijo esa noche en Egipto: cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Amado hermano, amado amigo, no pongas tu confianza en ti. No pongas tu confianza en quién eres tú. Pon tu confianza en la sangre de Cristo. Por favor, no pongas tu confianza en tus buenas obras. No sirven de nada. No pongas tu confianza en tu pasado, ni bueno ni malo. No pongas tu confianza en una religión vacía y muerta. Por favor, pon tu confianza en la sangre de Cristo. Ven a Él, entrega tu vida a Él, amado hermano. Hoy la puerta sigue abierta, pero tengo que ser sincero contigo. Y por favor, créeme, no es amenaza. De esto depende tu vida eterna. Hoy la puerta está abierta, pero no siempre estará abierta. Hoy tienes la oportunidad de aplicar la sangre de Cristo en tu vida. Por algo tú estás escuchando este mensaje. Oh, amado hermano, mi único anhelo es que pasen alguno de ustedes lo que pasó con esos dos caminantes. Cuando Cristo Jesús les abría las escrituras, ellos dijeron: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Eso es lo que anhelo que suceda en alguno de ustedes. Que así suceda esta mañana. Ponte de pie, por favor. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quisiera que nos presentáramos delante de Dios con sinceridad, hermano. Si tú has creído en esa preciosa sangre, no tengas condenación. Pero si alguno de ustedes, a pesar de que sea un asistente regular a esta iglesia, algún día yo lo hice, créeme, pero tú sabes que necesitas estar a cuentas con Dios, has ensuciado el sacrificio del Señor con la forma que estás viviendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Amigo que me escuchas, que Dios te ha traído a este lugar. Tú no viniste aquí por coincidencia. Tú no viniste acá porque esa persona te invitó y por eso estás acá. No, tú estás aquí porque Dios lo tenía establecido para que escucharas este mensaje. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tu pecado. Confiésale a Él que estás arrepentido y dale tu corazón a Cristo Jesús. No lo dejes para mañana, hazlo hoy. Oremos, hermanos, para que Dios toque los corazones. Padre de misericordia, te damos gracias, Señor. ¿Cómo no abrir nuestros ojos
y ver a Cristo, Señor. Señor, ¿cómo no verte a ti, Señor? Es claro, Señor, es clara tu imagen, Señor, en las Escrituras, Señor, y tú nos hablas en esta hora, Señor. ¿Qué estamos haciendo con tu sacrificio, Señor? ¿Qué estamos haciendo con el sacrificio de Dios? Oh, Santo Dios, ten misericordia. El púlpito está abierto, hermano. Si alguien quiere orar delante de la presencia del Señor, si quieres pasar adelante, hermano. Oh, Santo Dios, cómo no darte las gracias, Señor. Gracias. Señor bendito, yo te ruego que toques los corazones en esta mañana de tu pueblo. Señor, toca los corazones, Señor. Llama a aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo, Padre. Padre bendito, toca esos corazones en esta mañana, que puedan entender, Señor, que hay una salida, hay una única salida, Señor, para no morir eternamente. La única salida es Cristo Jesús. La única salida es el Hijo de Dios, ese Cordero perfecto que murió en mi lugar, Señor. Yo merecía morir, Señor. Tú y yo merecíamos la muerte, amado hermano. Lo único que merecíamos es una eternidad lejos de Dios en un infierno. Esa era nuestra paga verdadera y nuestra paga justa, porque todos nos descarriamos, a una nos hicimos inútiles, pero Dios en su misericordia, pero Dios en su bondad tuvo a bien el morir en nuestro lugar. Padre, gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias por el Evangelio de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por tu sangre preciosa derramada, Señor, por amor a nosotros en esa cruz. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos manchado ese sacrificio. Cantémosle al Señor fuertemente en esta mañana por la sangre, por la sangre. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo me lava de mi maldad. Oh, la sangre de Cristo, solo Él. Oh, la sangre de Cristo. Hermano Luis, ayúdeme a orar por los muchachos acá. Marcelita, ayúdame a orar por las hermanas. Sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo me lava de mi maldad. Preciosa sangre, preciosa sangre, sangre divina que límpianos, Señor, por favor, que purifica como cordero. Él fue por mí y
sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo me lava de mi maldad. Oh, la sangre. Oh, la sangre de Cristo. Cántale al Rey, cántale al Rey. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo me lava de mi maldad. Preciosa sangre, preciosa sangre, sangre divina que limpia el alma, que purifica como cordero. Como cordero él fue por mí inmolado. Llevó en su cuerpo todos mis pecados. Cuando esa tarde fue por mí traspasado, brotó mi vida de su costado. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por su sangre preciosa. Gracias, Cristo. No tenemos cómo pagarte, Señor. No tenemos cómo pagarte, mi Dios. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, es tuyo. Nuestra vida es tuya, Señor. Hoy entendemos que no depende de nosotros, Señor. Depende de tu obra, Señor. Depende, Señor, de la sangre del Cordero de Dios. Gracias por esa sangre, Señor. Muchas gracias por tu mensaje en esta mañana, Señor. Gracias porque yo sé, mi Dios, yo creo que tu palabra nunca regresa vacía, Señor, y cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Esa es mi confianza, Señor. Padre, te ruego, Señor, que aquellas iglesias que tú has llamado, Señor, a predicar, que prediquen del Evangelio, Señor. Ten misericordia, Señor, por favor, que el Evangelio vuelva a los púlpitos, Señor, de tus iglesias. Lo más importante que tenemos, Señor, que vuelva siempre a estar en nuestros labios, Señor. Convence de pecado, Señor. Llega hasta ahí donde nuestras palabras jamás pudieran llegar, Señor. Todo es la obra del Espíritu Santo, Padre amado. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por esa sangre. Gracias, Señor. Preciosa sangre, sangre divina, preciosa sangre, limpia, perfecta, que limpia el alma, que purifica. Lávame, Señor, lávanos. Como cordero él fue por mí inmolado, llevó en su
Quisiera pedirte que así en pie pudiéramos orar. Hay un bebecito en esta mañana que vino a la iglesia con su mamá. Me informaron que este bebecito tiene cáncer y está tratándose pues de la manera humana y médica para poder sanar. Pero ¿cuántos conocen a un médico divino que Él sana conforme a su voluntad? Así que quisiera pedirle a la hermanita y a su hijo que pase. Venga, hermana María, también venga. Venga, hermanita, oremos. Sí. Okay. Cristóbal, ¿verdad? Ahí puedes estar. Cristóbal Zapata. Solo quiero recordarles algo. Las cosas para los hijos de Dios no pasan por accidente. A veces no vamos a entenderlo y no estamos llamados a entender a Dios. Estamos llamados a confiar en Él, a creer que Él tiene mejores cosas para nosotros. Pero roguémosle a ese Dios poderoso, al que le dio la vida a Cristóbal, que pueda hacer un milagro, que lo sane. Pídele con todo tu corazón. Hermanos, ayúdenme a orar por favor por Cristóbal. Levante su mano y oremos. Señor, ¿qué hay imposible para ti, Señor? El dador de la vida eres tú, Señor. No venimos a ti, Señor, a reclamar nada, Señor. Venimos a suplicarte, Señor. Ten misericordia de la vida de Cristóbal, Señor. Mira su condición, Señor. Mira, Señor. Señor, ninguno de nosotros quisiera estar en esa condición, Señor. No entendemos con claridad, Señor, pero sabemos, Señor, que tú tienes poder, Señor, para sanarlo. Te rogamos, Señor, sánalo. Si es tu voluntad, Señor, sánalo de la forma que tú quieras. Si lo quieres hacer por un milagro, hazlo, Señor. Si quieres usar la medicina, los médicos, hazlo, Señor. Padre, y Cristóbal, Señor, está en tus planes como un siervo de Dios. Señor, que esta situación haga que su familia se acerque a ti, que conozcan al dador de la vida, Señor. Yo te pido que los fortalezcas, fortalece a su mamá, Señor, en medio de esta gran dificultad. Asimismo, aquí está Mateito, Señor. También rogamos por este niño, Señor. Termina la obra en él. Fortalece a su mamá, Señor, la hermana María. Fortalécela, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. No hay nada imposible para ti. Oramos, Señor. Oramos en lo profundo de nuestro corazón. Intercedemos por ellos, Señor, como si fueran nuestros hijos, como si fuera nuestra familia, Señor. Ayúdalos, Padre. Dale la fuerza, Señor. Y trabaja en los corazones, Señor, de todos los familiares, Señor. Que este sea el método que tú estás usando para que te conozcan a ti, Señor. Y que en todo momento ellos solamente puedan glorificarte a ti, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. También, Señor, queremos suplicar, mi Dios amado, por la vida de Juan, mi Dios. Señor bendito, queremos rogarte, Dios amado, que tú estés con él, con su familia, Señor. Señor, a través, Señor, de lo que tenga que suceder, Padre, yo te ruego, Padre, que este sea un tiempo diferente para él. Señor, que él pueda confiar en aquel que tiene su vida en sus manos de amor. Ayuda a mis hermanos que estén pasando en enfermedades. Padre, la recuperación de mi hermano Carlos Uribe también, Señor. Ayuda a mi hermano Carlitos, ayuda a mi hermano Héctor, ayuda a mi hermana Mary, a cada uno de mis hermanos que están atravesando por momentos difíciles en enfermedad, Señor. Los depositamos en tus brazos de amor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos y confiamos que tú
nos has escuchado. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén.